Bienvenidos, bienvenidas. Que tengamos en este Erev Shabbat Kodesh, Erev Rosh Hodesh, también la víspera de Shabbat, la víspera de Rosh Hodesh, todos los escenarios de celebración posibles, también en este Shabbat, donde tiene una connotación triple, ya que tendremos también el último de los 4 Shabbatot especiales, y en este caso Shabbat HaHodesh, ya que es el comienzo nada más y nada menos que el mes de Nisan. Y este mes de Nisan que ya nos habla muy de cerca, no solamente de la magnífica celebración de Pesaj, sino por sobre todas las cosas de la renovada esperanza de Am Israel acerca de un vínculo que viene a fortalecerse con el Todopoderoso. Tras un mes atrás casi, con Purim, Hadar Kiblu Abiyemea Hashverosh, cuando decidimos recibir voluntariamente la Sagrada Torá, en este caso la Torá oral, todo lo que representa la Samhut de los Jajamim, Hadar Kiblu Abiyemea Hashverosh, ya que hemos recibido la Torá, entonces en Haga Pesach es el tiempo de celebrar junto a Kadosh Baruj Hu, y por eso tal vez en el escenario de las festividades anuales esta deba ser la primera sin ninguna duda, ya que lo primero que me habla es del vínculo con Él, y a partir de esa creación de ese vínculo es que todo lo demás empieza a cobrar sentido. Sin esa relación con el Todopoderoso, se torna muy difícil poder sobrellevar a cabo un calendario que está pletórico de contenidos y fundamentalmente todos los contenidos van rodeando como los pétalos de una flor a este núcleo que se llama Haga Pesach. Pero antes de Haga Pesach está el mes de Nisan. Y este mes de Nisan, que tiene que ver con un nombre importado desde ya de Babilonia, no deja de ser también un nombre al cual la, la, la fabulosa interpretación de los Jajamim, de los sabios, nos llevaron a nosotros a entender que Nisan tiene allí dos letras, Nun y Samach, que hablan del mes, que hablan del milagro, y en última instancia todo esto sigue definiendo al pueblo judío, que nace como tal en el mes de Nisan. Nace como un cuerpo físico que tiene que caminar hacia la libertad y que tiene que elevarse hacia el encuentro con su creador. Por eso, este es un Shabbat sumamente singular, sumamente especial, que nos invita a nosotros a encontrar tres Sifrei Torah en la sinagoga. Es una de las pocas ocasiones en las cuales nuestras Batei Kenesiot se ven dominados por el escenario de la Sagrada Torah, que en este caso sale en esta diversificación en tres escenarios diferentes: Perashat HaShavua, Perashat HaZriah, la Perashat de Rosh Hodesh, el escenario del nuevo mes, y Perashat HaHodesh, que me habla sobre el mes de Nisan. Y desde ya, como decía el rey Shelomo, Tovim Ashnaim Bina Echad, mejor son dos que uno, Beajuta Meshulash, lo Bimhera Inatek. Pero el hilo triple de 3 nudos no podrá ser fácilmente desatado. Y esto, por cierto, me lleva siempre a pensar de cuánto es lo que debemos aportar nosotros, por sobre todas las cosas, para intentar, cuando no, lograr la estabilidad. Un tema sumamente difícil. La estabilidad me refiero a espiritual. La estabilidad económica está desde Rosh Hashanah, depende de Tishrei la estabilidad económica, no depende de ahora. Ya en Rosh Hashanah se ha establecido en los altos cielos todo aquello que será nuestra parnasá en el año que corre, excepto todos los gastos adicionales que hemos sacado para Shabbatot y Yamim Tovim. Todo está incluido en el presupuesto, menos todo aquello que vayamos a gastar para Shabbat y Yom Tov. Es una invitación eso que dice nuestro Jajamim para tener en cuenta, no hay ninguna duda, que el hecho de poder llevar
adelante todo este escenario tan particular de todo lo que representa el calendario anual y el presupuesto que tanto nos preocupa, que todo eso fue determinado en Tishrei. Ahora en Nisan es el tiempo de celebrar. Llega Nisan, llega Hakapesach, y cómo debemos tratar de esmerarnos en poder cumplir la mitzvah. Esmerarnos no significa tan solo hacer una mitzvah que sea costosa, que sea cara, porque ese es el tema que estábamos estudiando a partir del Shabbat pasado, el viernes pasado, con el Rab Volve. En esta 10ª conferencia él hablaba del concepto lishma. Cuando yo hago algo lishma, y una mitzvah lishma tiene que ver fundamentalmente que cuando una persona, decía el Rambam, cumpla con una mitzvah de las 613 mitzvot en forma apropiada y en forma lógica, y no ponga en ella ninguna kavaná definida del mundo en ningún aspecto, sino que la va a hacer solamente lishma, quiere decir por amor. Zahaba le Hayá Olam Haba. El Rambam decía la semana pasada, a veces uno piensa cuántas kavanot tiene que hacer, cuántas cosas tiene que intentar y concentrarse. No digo que no, que es importante, pero el Rambam decía, lo más importante es, Velo yeshatef ima kavanah mejuvenet. Dice, mi kavanot haolam, perdón, y que no necesariamente la persona va a poner una kavaná específica de tantas kavanot que se dicen en el mundo, sino que la va a hacer otra lishma me ahava, que va a ser la mitzvah mamash por la mitzvah en sí misma. Y por amor, esa persona ha adquirido el mérito de la vida del mundo venidero. Y a eso me refiero con el tema de Hakapesach, que se aproxima ahora para nuestros días. Desde ya, es un nuevo presupuesto desde el punto de vista económico, no hay ninguna duda. Baruch Hashem, todos los que estamos aquí en Israel, ya hemos visto los supermercados abarrotados de productos de Pesaj. Y uno encuentra todo tipo de matzot y todo tipo de grano para la matzá, la avena, la espelta, la cebada, el centeno, en fin, todo es una riqueza inconcebible. Y los dulces, y los salados, y todo lo que uno necesita, y perdón que estoy hablando de un tema tan prosaico, pero que en última instancia, cuando uno intenta vivir Pesaj de la manera que Akadosh Baruj Hu me lo pidió, quiere decir que coma matzot y que evite tener hametz. Esa es la mitzvah lishma. Todo el resto son agregados. Todo el resto son tosefet. Y esos tosefet, por cada cosa que yo agregue, la braja se incrementa mucho más. Muy bien, bienvenidos a nuestro tiempo de estudio de Rav Volve. El Rambam, comenzamos hoy el segundo capítulo. Escribe en su prólogo al Perek Helek, el capítulo llamado Helek, que es Helek, Kol Israel y Israel Helek la Olam Haba. Todo Israel tienen parte en el mundo venidero. Esto está en el Tratado de Sanedrín. Escribe allí algo muy intrigante, que una persona no hace una acción, sino o hace algo para que tenga o obtenga de eso que hace un beneficio, o al menos que no tenga una pérdida. Y si no lo hace así, y si no es así, toda esa acción que vaya a hacer estará llena de vanidad y de vacío. Así lo dice Rambam. Hay que aprender al Rambam, no hay ninguna duda, no me cabe duda. Porque por eso nos insistieron tanto nuestros jajamim, mis maestros en particular, de estudiar al Rambam diariamente. Nosotros lo hacemos una vez a la semana, pero bueno, intentamos estudiarlo también hoy. Rambam le dice, esto de que la persona haga algo porque le conviene, por lo menos porque no le genere una pérdida, y si no, eventualmente todo lo que vaya a hacer es un hecho vacío, vacuo y vano, sin sentido,
es una verdad, dice Rabbi, muy triste, muy amarga. Él la llama así. Y como nosotros vemos, la razón que tenía el Rambam a cada paso que nosotros damos. Así dice el Rab. Maaseh she'en matan scharo betzido, cualquier cosa que no tenga su recompensa junto a ella, aunque sea la acción que hacemos, un punto de elevación realmente enorme, imponente, dice, se lo considera a los ojos de la persona como algo falto de sentido, vano, vacío, y el que lo hace sería un haragán. Sin embargo, dice Rab Wolbe, también el Talmid Jajam, el hombre sabio, el que sabe y se reconoce a sí mismo y conoce quién es él, sabe muy bien cuán difícil es, perdón, hacer una acción, no por algo en especial, en particular, sino fundamentalmente por algo que es verdad. Porque esto generalmente antagoniza, contradice las cualidades del hombre, las condiciones del hombre. Y fundamentalmente, si la acción que nosotros estamos por hacer involucra un renunciamiento, ya sea económico o del otro renunciamiento a mis honores, a mi honor. Sin embargo, dice Rapolve, existe un atributo en el hombre que puede ocurrir y ese atributo es muy preciado, aunque también es muy poco frecuente, donde se encuentra la capacidad de hacer una acción lishma. Hagamos lo que hagamos, no por algún interés particular. Lishma, no por una pérdida que nos puede generar, tampoco, lishma. Y nuevamente tenemos que ir en pos de las huellas, dice el Rab, que dejó para nosotros Abraham Avinu, alaba Shalom, para poder entender lo que es un Ma'aseh Lishma, una acción por amor simple de la acción. Darash Rabbah, enseñó Rabba, dice la Gemara de Hagigah, citando al Shir Hashirim, que es siempre el inspirador primero de todo lo que queremos eventualmente interpretar en el mundo de los Jajamim. ¿Qué es lo que está escrito? Maya fupe amaich banealim. Cuán hermosos son los sonidos de tus pasos, hija del hombre que sabe dar, Nadim. Kamanaim raglehem shel Israel, dijo Rabba, cuán bellas son las piernas de Israel en el momento que hacen su ascenso en peregrinación a las festividades. Bat Nadiv, la hija del hombre que supo dar, es la hija de Abraham Avinu que se llama Nadiv. Shayat Hilal Agerim. Miren lo que dice. Que fue el primero que inauguró en el mundo el estatus de Gerim, de conversos al judaísmo. Rashi dice que se llama Nadiv. ¿Por qué es Nadiv? ¿Porque solamente daba dinero? Porque hoy en día Nadiv quiere decir filántropo. Entonces Rashi dice, se llama Nadiv, ¿saben por qué? Al Shem Shenedabol y Boles Akir Bor'o. Citando a la Gemara de Hagigah, como les decía, es Nadiv porque su corazón fue el que promovió Nadiv reconocer y conocer a su creador. Ah, no es tan solo la plata lo que hace el hombre, por cierto, no es tan solo todo el bien que Abraham prodigó a sus prójimos y en el plano de lo económico. No, no, tampoco. Es Nedabó Libó. ¿Para qué? Su corazón fue aquel que promovió eventualmente
una instancia primera, esencial, fundamental, que es reconocer a su Creador. El comienzo del camino de Abraham fue Nedivut Lev específicamente, un corazón generoso, llamémoslo así, sin ningún tipo de esperanza en recibir una recompensa por ello, o sin ningún tipo de intención de, disfrutar de los placeres del mundo. Y al no tener ninguna de esas intenciones, esa intención, esa nedivut, ese ser tan particular de Abraham, lo trajo a él a conocer a su Creador. Y nos revela entonces aquí el sabio de la Gemara, Rava, que también cuando el pueblo de Israel hace su ascenso en peregrinación al Bet HaMikdash, existe en eso un atributo del Nedivut Lev. También eso demuestra que Israel tiene esa sensación de la generosidad que nace de su corazón. Dice, ¿y acaso es esto un concepto pequeño, una palabra pequeña? Que todo varón de Israel abandone su casa y que vaya en peregrinación al Bet HaMikdash, sin ningún tipo de beneficio material va a ir, solamente para qué, para ver y para ser visto. Así es el escenario que nos marca la Sagrada Torah. Shalosh pe'amim bashana, yerae kol zechorja et panei Hashem Elokeja. 3 veces al año será visto el rostro de tus varones, el rostro ante Hashem, y se llama Chag HaMatzot, Chag HaShavuot y Chag HaSukkot. En la fiesta de las Matzot, que es Pesach, en la fiesta de Shavuot y obviamente en la fiesta de Sukkot. Por lo tanto, aquí se nos está hablando que el concepto del pueblo de Israel viene no por un motivo en especial, sino viene a cumplir la voluntad de Dios. Dice, de no haberse arraigado en ellos ese concepto de Abraham, de Nedivut Alev, de ese corazón generoso que supo instilar en sus hijos, por supuesto no podrían haberse superado esta prueba tan impactante, 3 veces al año, llegar a Jerusalén, y no por un día. Y más aún dice, ¿hasta dónde el atributo de la generosidad, del saber dar, alcanza? Dice, usted puede tomar, dice Rapolve, el concepto de las nedavot al Mishkan, las ofrendas, generosas, y hoy estamos para inaugurar el 1 de Nisan, vaya coincidencia, donde se inauguró el Mishkan. Y cada día de los primeros 12 días, explicábamos hoy en la tefila de la mañana, cada día de los 12 días del, de la inauguración del Mishkan, cada príncipe trajo su ofrenda, cada príncipe trajo su regalo ante el Todopoderoso. De ahí encontramos lo que es Nedavat Mishkan, que la recibieron. ¿Quién daba esas Nedavot fuera de los príncipes? Entonces, Mikol Asher y Bebenu Libo. Así dice la Perashá de Teruma. Que su corazón le promueva, que su corazón le lleve eventualmente a esa acción. Y quiere decir, aquella persona que tenía eventualmente a Negiá, a Kedoshá Beyoter, dice, Umishai Aital a Negiá, Kedoshá Beyoter, lo que Blumimen. Dice, y todo aquel que tenía algún sentido de conveniencia, aunque sea la más sagrada de todas, no recibían su donativo. El que traía su nedavá para que se repose la presencia de la Shejina en Israel, atención, no recibieron de él su donativo, porque Kavaná Zo Kvarenena Begaderli Lishmi. Y ya esa Kavaná que yo pongo para que
quiera la presencia de Dios reposar aquí, y usted me dice, pero bueno, era el objetivo, está bien. Pero Akadosh Baruj Hu, cuando pide la Terumá, dice que la Terumá, Beikhu li Terumá, Meet Kolish, Asher Iddebenu Livot, Hu et Terumati. Tomarán para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón sea proclive a dar, tomarán mi ofrenda. Pero lo primero que dice Akadosh Baruj Hu es Beikhu li, tomarán para mí. Y por lo tanto, dice el Rashi, li lishmi, quiere decir mi nombre, sin ninguna otra intención. Y entonces, una trumá, entonces que traía la persona, una nedabá, diciendo yo quiero que repose la presencia de Dios aquí. Nadie dijo eso. Lo importante es que Kadosh Baruj Hu, y por eso no recibían su ofrenda. ¿No? Parece paradójico lo que estoy enseñando. Pero bueno, qué bueno sería que hagamos las cosas tal cual se nos piden que las hagamos. Y no pensando la proyección de lo que yo hago, a qué es lo que lleva a lo que yo hago. Cuando Akadosh Baruj Hu me está pidiendo una. Esta es la mitad, este es el atributo que dice, cuando yo hago las cosas lishmo, lishma, la raíz del lishma. O sea, lishma. ¿Por qué estudio Torah ahora? Porque quiero saber, porque quiero ser más sabio, porque quiero congraciarme con esta persona, o con el rabino, o con esto. El estudio es lishma. Talmud Torah, lishma. No buscamos un beneficio. Cuando buscamos el beneficio, ya se perdió. El beneficio es actuar, arraigar esa medida del lishma. Y dice Rab, a partir de esa realidad, de esa raíz que es lishma, allí se divide y se convierte en dos cabezas, como dice el libro de Bereshit. Entonces el lishma, la midá, ahora se divide en dos. Una se llama la verdad y la otra se llama Gesed. Gesed y Emet, Emet y Gesed, que son inseparables, que son insustituibles, que son maravillosas en última instancia. El concepto de la verdad en el Lishma se nos insinuó ya en forma muy acotada en la Gemara de Shabbat 63a. Yahol afilu shelo lishma, Talmud Omar al devar emet. Puede ser que cuando yo haga algo no lo haga lishma, por eso te dice el versículo al devar emet. O sea que estamos hablando de un escenario que la verdad tiene que ser ligada como primera condición. Todo esto. Por lo tanto, el lishma, que se refiere al Rab, es un aspecto de la verdad en mi ocupación del estudio de la Torah. Y ya fueron aclaradas las cosas, por favor de Dios, dice ya en el tercer pórtico, en el capítulo 9, etcétera, como ya expliqué allí, que toda la meta es Lishma, obviamente, y que tiene que ver con Devar Emet, con la verdad. Y así lo define Maimónides, el tema del Lishma, en las leyes relacionadas a la Teshuvah, y esas palabras del Rambam son demasiado claras. Dice el Rambam, mis queridos, Ha'obed me ahava, la persona que trabaja, comillas, desarrolla su culto con amor, Osek Torah be mitzvot, estudia y se ocupa de la Torah y de las mitzvot, beolech benetivot ha-chokhmah, y se encamina en los senderos de la sabiduría, lo primero davar ba'olam, no porque sea algo beneficioso en general, velo mipnei idat ra'ah, y tampoco por temor al mal, velo que de didash atová, tampoco para heredar lo bueno, él o sea emet, mipnei shei emet. El Rambam es muy contundente. La persona esa hace la verdad porque es la verdad. Y por eso es que hacemos este concepto, por ejemplo, de estudiar Torah.
Ya lo hemos estudiado en el Pirkei Avot. Vamos a empezar a estudiarlo. El Pirkei Avot, una nueva forma de interpretación de esta colección única, maravillosa, que de acuerdo a determinada tradición se empieza a estudiar desde el Shabbat de Pesach hasta Rosh Hashanah, eventualmente, o sea, ligando Nisai con Tishrei, como les decía, y se va estudiando un capítulo de los hermosos capítulos que tiene el Pirkei Avot. Entonces, ahora bien, ese es el Emet Lishma. Esa es la verdad Lishma. ¿Y cuál es el aspecto del Gesed Lishma? Dice la Gemara de Sukkah. Omer Rabbi Elazar, Mau Dichtiv. Decía Rabbi Elazar, ¿qué es lo que está escrito? Pia Patja Bechokmah, Betorat Gesed al Leshonah. No hace falta presentar el versículo, que lo cantamos a nuestras hijas y esposas, a nuestras madres, ¿por qué no en la mesa de Shabbat? Pia Patja Bechokmah, su boca abrió con sabiduría. Pia Patja Bechokmah, Betorat Gesed al Leshonah. Y la Torah de la bondad está en su lengua. Vejiyesh Torah Shel Gesed de Torah Sheina Shel Gesed. Pregunta la Gemara, ¿cómo es esto Torah Gesed al Leshonah? ¿Y acaso hay una Torah que es de Gesed, de bondad, y hay una Torah que no lo es? Ela, dice entonces la Gemara, Alomet Torah Lishma Zoy Torah Shel Gesed. Ay, qué hermoso. Todo aquel que estudia Torah Lishma, aquel que estudia Torah por el amor a la Torah, esa es una Torah de Gesed, de bondad. Pero aquel que estudia para tener algún beneficio, para tener un reconocimiento, un cabot de las criaturas, para obtener un dinero de ellas, etc. Entonces eso, por supuesto, soy Torah Sheina Shel Gesed. No es la Torah que se puede definir como una Torah de Gesed. Y espero que esto sea claro. Emet Lishma y Gesed Lishma. Y eso es, obviamente, esa es una de las maravillas, dice Revolve, de la Sagrada Torah. Como dice el Pirkei Avot, podemos hacer de ella un hacha para acabar con ella, quiere decir, buscar nuestras necesidades, de atar a la rosh, o una corona para nuestra cabeza. Entonces dice, no se revela, es decir, cavar en la tierra quiere decir buscar un beneficio allí, como se busca petróleo en la tierra, vamos a poner. Entonces, la sabiduría de la Torah que me da para alcanzar mis metas, o bien atará el roshá, la rosh, una corona, quiere decir para que lo llamen rabino, para que lo llamen kabod rab y todo ese tipo de cosas que eventualmente no se deberían perseguir a ese nivel. Entonces dice, en ese momento, dice, la Sagrada Torah no se revela en forma verdadera. Y podemos acercarnos a ella, el Ishma, entonces ella se habrá de revelar en su forma habitual. Se nos va a presentar la Torah Sagrada como ese instrumento preciado, amado, con el cual se creó este mundo, como dijimos, y esa Torah es Torah Shel Gesed, es la Torah de la bondad. Y la persona que se ocupa, que estudia la Torah del Gesed, es en sí mismo un Ish Gesed, es un hombre de bondad. Einenu Makata Notzedim el Akulonoten. Esta persona no forma parte del consorcio de los que suelen tomar para sí, sino es representante de aquellos que son todo en sí mismos, esa verdad. Es de los nietos de Abraham Avinu, que se llama Nadiv, y es una persona que supo dar de sí. Porque Torat Gesed, esta Torah de bondad, es en última instancia Benedivut Mekorah. Su origen de la Torah Gesed está en la capacidad de poder dar, de poder brindar. Entonces avanza el Rabbi y me dice, Mawa Gesed Sheba Torah Lishma. Dice, ¿cuál es el Gesed que tenemos en la Torah Lishma por sí? Todavía tenemos un tiempo para poder explicarlo, dice el Rabbi. Pero quiero aquí
Leatvot derech hinuch menoar. Quiere decir, yo lo que quiero aquí es diseñar, diagramar un camino educativo para los adolescentes, para los jóvenes. Ha'asuya leavi, que seguramente será provechosa y traerá en el correr de los años a esto que estoy hablando ahora de Torah Ishma. Hemos presenciado que la bondad y la verdad se encontraron en un punto, en el punto del Ishma. Emet Lishma, Gesed Lishma. Feliz de aquel cuyo corazón y su capacidad de dar verdaderas están permanentemente latiendo en su corazón. Está muy cerca él de poder llegar a esa definición llamada Lishma, a esta altura tan importante. Pero no existe persona que pueda estar segura de sí misma. Y por cierto, cuanto más cuando la equivocación obviamente está al alcance de la mano. Y quién sabe qué aspectos ocultos están en nosotros en esto de una acción generosa aparente. También eso existe. Vaya. Pero esto es lo que hemos visto, que el principal punto de la nedivut, de la capacidad de dar, de esa generosidad, es que no dirijamos el bien para nosotros mismos e inclusive renunciar a lo de nosotros mismos. Esta cualidad, dice, puede en el hombre hacer crecer esta cualidad por medio de Gemilut Hasadim, que se entrene en hacer el bien. Y esto es el camino al Ishma. Torah de Gemilut Hasadim. El camino del Ishma es la Torah, el estudio y la Gemilut Hasadim, la consecuencia del estudio que es la acción del bien para el prójimo. Asherehem Israel, dice la Gemara de Abodá Zará, felices vos sois vosotros Israel, Bisman Shehem Oskim Batorah u Gemilut Hasadim, en el momento que Israel se ocupa del estudio de la Torah y también de Gemilut Hasadim, de poder hacer obras de bien, Bisman Shehem Osim, Yetzaram Masur Beyadam. Entonces su impulso, su instinto, lo tengo en mis manos. No lo puede dominar nadie. Yo lo tengo dominado. Masur Beyadam. La Sagrada Torah es, dice Rabolve, el Sejel Elohim, la sabiduría, todo el intelecto, todo el conocimiento del Todopoderoso, pero también es It'alut B'Kedusha, también es una elevación en la santidad. Y en el Gemilut Hasadim, en la obra de bien, en este entrenamiento por hacer el bien permanentemente, cada uno de nosotros ejercita el vivir sin un beneficio material para mí mismo, y por medio de las dos, quiere decir, la Torah y Gemilut Hasadim, por medio de las dos, la persona puede liberarse definitivamente de todo lo que es el Yetzer Hara, el impulso del mal. Entonces es cuando la meta de su vida, de mi vida, obviamente, de cada persona, Gesed Behemet, la bondad y la verdad, de Torato Atzma y Torat Emet de Torat Gesed. Y entonces, si tu vida es eso, tu Torah es Torat Emet y Torat Gesed. Ahí alcanzamos a unir esos conceptos. Kli Hemda, ese recipiente de belleza, un recipiente único, preciado y querido, que puede llegar a crear mundos. Y todavía no es el espacio de dominar el impulso del corazón, en ese ser humano, perdón. Por lo tanto,
tenemos que trabajar mucho el concepto, no solamente del estudio, sino también de la acción. Justamente es uno de los escenarios que, bueno, nos cabe a nosotros, como personas, como Yehudim, el poder llegar a comprender cuánto vale la acción también, y no en valor económico. Y todas estas palabras que estoy diciendo están dichas incluso para que esa persona que se ocupa de Gemilut Hasadim, Shelolishma, que lo hace, Lolishma, hace el bien porque sí, le surge espontáneamente, porque la principal acción del Gesed, que es lo que hace esa bondad irrestricta, es la que dirige mi atención como persona a mi prójimo y planto en él y planta en él esa atención, una cualidad de amor, y ese amor se manifiesta por el saber dar, la netina, noten. Y ven, dice Raborde, y observa cómo se pueden llegar a componer, a unir el Gesed, la bondad y la verdad en este camino tan maravilloso y único. Dice la Gemara de Abodá Zará, 17b, Kola osek batorá levad, velo begimut hasadim, dome que mishe en lo eloka. Duro. Todo aquel que se ocupa de la Torah solamente y no en Gemilut Hasadim, se asemeja como alguien que no tiene Dios. Tanto. Trae el pasuk que dice, Yamim Rabim le Israel de lo Elokemet. Muchos días son para Israel sin el Dios de la verdad. Las Tosafot aquí hablan en esta Gemara de Abodá Zará 17b, y los Tosafot dicen de lo que está escrito después, Lelo Torah, quiere decir, Mashma de Lelo Elokemet, pero yo Lelo Gesed. Dice, el hecho de que dijo después Lelo Torah, implica que tampoco con el Dios de la verdad implica sin bondad. Y poder entender precisamente por medio de la Torá y el Gesed juntos, entonces, cuando podemos vivir comprendiendo esa realidad, entonces tendremos el mérito de Eloque Emet, del Dios de la verdad. Veamos lo que dice la Gemara de Kiddushin, aquella que habla sobre los desposorios. Mai Dichtiv, ¿qué es eso que está escrito? Pregunta la Gemara. Yoduja Hashem kol malche eretz y shameu imbrepija. Te habrán de alabar y agradecer o reconocer a Hashem todos los reyes de la tierra porque han escuchado las palabras de tu boca. Mamar pija lo neemar ela imbrepi. No escucharon la palabra de tu boca, las palabras de tu boca. En el momento que Kadosh Baruj Hu dijo Anoji Beloi Eleja, en el momento se refiere al momento de los 10 mandamientos, cuando Kadosh le dijo, yo soy tu Dios y no tendrás otros dioses, dijeron las naciones del mundo, las naciones del mundo cuando escucharon eso dijeron, está hablando en honor a sí mismo, yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, que van a llamar Kabet Tadija Betimeja, pero cuando dijo, honra a tu padre y a tu madre, en ese momento las naciones del mundo tuvieron que retroceder. ¿Por qué? Porque reconocieron que no desde el principio estaba hablando de él, sino estaba hablando del hombre, de su criatura. Y Rabba, siguiendo la Gemara, dice de aquí, Rosh de Barja Emet, dice el Teirim, el principio de tus palabras de la verdad, Rosh de Barja, Belosof de Barja, pregunta Rabba, ¿acaso solamente el principio de la palabra de Dios es verdad, el final no? El Amisof de Barja, Nikar, Sherosh de Barja Emet. Si no dice Rabba, del final, yo entiendo que tu palabra es verdadera desde un principio. Y Rabba le dice, Adevarim Niflaim. Las cosas son realmente maravillosas y únicas, porque las naciones del mundo sospecharon de Kadosh Baruj Hu, que no pide el honor personal,
porque eso es la verdad. Porque Ga'avta Dilehi, porque es el orgullo de él, sino que Kadosh Baruj Hu exige el honor de sí mismo. Y es como que Kadosh Baruj Hu no le falta nada, Dios no permita, si no lo van a cuidar, no lo van a resolver, o no lo van a respetar sus seres creados. Pero a partir de lo que dice al final, que Kadosh Baruj Hu no empezó hablando de él, pero termina diciendo, honra a tu padre y a tu madre, dice, cuando está diciendo que exige el honor y el respeto al padre y a la madre, quiere decir, Darash Kavod le Zurató, no solamente el Kadosh Baruj Hu habla de él, sino que habla también de la exigencia de poder exigir Kavod para el prójimo. De esta manera reconocieron que Gam Rosh de Barab, Lo Leshem Kavod Neemar, Ela Leshem. De ahí también los Jajamim comprendieron que el principio de las palabras del Rambat de la Gemara, perdón, y que son las Aseret Adiperot en este caso, que está explicando, y el principio también no son de Shem Kavod para honrar a nadie, sino que fueron dichas para solamente la verdad. Y esto es muy importante. Dice, y todavía las cosas estamos también viéndolas ahora que pueden ascender un punto más. ¿De quién tuvieron sospechas? ¿De quién temieron las naciones del mundo? ¿Y de qué sospecharon a él, bendito sea? ¿Y cómo es que pudieron verdaderamente comprender la verdadera esencia de sus palabras? Y tal vez así es. El Gesed, dice el Rapolve, quiere decir la búsqueda permanente del bien y de la dignidad de mi prójimo es un examen verdadero a la mitad adoresh atzmo, sobre la mamash, la verdad de lo que es Doresh Atzmo, aquel que busca saber de sí mismo. Y si las cosas fueron dichas por el Creador, bendito sea, entonces con el ser humano, con cuánta más razón. Por lo tanto, la persona que se ocupa de la Torá solamente y sin hacer gesed, sin hacer bondad, dice la Gemara, se parecería como que alguien que no tiene Dios, porque se ocupa, sin embargo, de la Torá, que es la verdad en sí misma, pero a su prójimo, con respecto al prójimo, él no se preocupa y todavía se entiende, se tiene temor de que Basakoba Torah, que todo lo que le demanda la ocupación de la Torah es Kabod Atzmo Doresh, está buscando el honor propio, lo que está exigiendo. Y falta en su Torah el aspecto de la verdad y la verdad. Y eso es lo que dice Lelo Elokei Emet, sin el Dios de la verdad. Muy bien, bueno, hoy llegamos hasta aquí. Shabbat va a entrar en unas horas aquí en Israel, Bezrat Hashem, pero también la preparación para el Shabbat nos demanda hacer un poquitito más de cosas todavía cuando tenemos un tiempo. Ante todo, desearles Shabbat Shalom y Chodesh Tov, agradecerles siempre la presencia en nombre del Bet Midrash Sifte Cohen, decirles que este Shabbat tenemos Rosh Chodesh Nisan, que también es un escenario de por sí, como hablaba al principio y le dediqué los primeros minutos, a todo un tiempo en el cual esta fue la primera mitzvah que fuimos ordenados como Am Israel, como colectivo, como grupo, y por lo tanto fue el Kiddush HaChodesh, quiere la santificación de la luna, el nuevo mes, el secreto del Eibur, cómo se habrían de hacer años embolismales y por qué se habrían de hacer. Todo esto trae este Shabbat de Rosh Chodesh Nisan. Y como decíamos hoy a la mañana, a partir de domingo, no decimos Tajanun en las plegarias cotidianas 2 veces al día, eventualmente, es, eh, gracias, Moshe, eh, tratamos de hacer eso. 2 veces al día decimos Tajanun, golpeamos en nuestro corazón, eventualmente pidiendo perdón a Dios. Todo el mes de Nisan no decimos Tajanun. Y eso es
un escenario que decir, bueno, tengo la tefila más corta. No, no, no. ¿Cómo superamos ese escenario de no tener que decir Tajanún? ¿Acaso todo lo que hacemos está bien? No, no siempre lo que hago está bien, no siempre lo que digo está bien, no siempre lo que pienso está bien. Es un desafío verdadero el mes de Nisan, de poder poner a nuestro escenario comunicativo, comunicacional, también los límites. Y vaya coincidencia. El primer Shabbat que es Rosh Hodesh, hablamos de Perashat Azriah, donde más allá del dar a luz a un niño o una niña, el escenario central de la Perashá es Metzorah, es la enfermedad del Lashon Hara, del que habla mal. Y el Shabbat que viene es Perashat Metzorah. Entonces, de una u otra manera, también esto nos invita a nosotros que, bueno, hay que mejorar ostensiblemente todo lo que representa el escenario de la comunicacional. Y este mes, y Pesaj en particular, es Vejiga de Talebinja, es el tiempo, obviamente, de poder contactarnos, vincularnos con nuestros hijos, nietos también en la extensión, desde ya. Entonces, de una u otra manera, tenemos, por cierto y por suerte, todas las posibilidades abiertas en este mes único. Quiera Kadosh Baruj Hu acercarnos la Geulah Shelema, la redención definitiva para todo Am Israel, y que solamente tengamos aquí noticias buenas. Lo digo en forma local, porque obviamente cuando llega el mes de Nisan, también el enemigo sabe cuál es nuestra alegría y por lo tanto trata de opacar cada instante. En bendita memoria de todas las 11 víctimas fatales de estos atentados en Beersheba, en Hadera y en Benebrak, la última, quiera Kadosh Baruj Hu y Kom Damam, vengar la sangre de ellos y que sepamos solamente de una semana, de un Shabbat tranquilo, de una semana más tranquila, que nos dejen vivir en paz, porque ya no queremos más. Aquí ya es un deseo de vivir. Nosotros queremos la paz. Como decía alguien de Costa Rica, uno de los mayores emblemáticos curas de Costa Rica, hace años. Lo escuché casi personalmente cuando estaba en Buenos Aires. Decía, es cierto, los judíos y los árabes quieren la paz. No, nos sorprendió cuando decía eso. Y dijo, el pueblo judío quiere la paz de la vida y los árabes quieren la paz de los cementerios. Dijo una gran verdad. Y tenemos que cambiar la mentalidad de los árabes, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Que sean personas y que no sean esas bestias salvajes que deambulan de noche y de día. Que tengamos de Sorotobot, Shabbat Shalom, perdón por extenderme. Jodesh Tov Mevorach. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros.